Hola y bienvenido a este nuevo video. Hoy les explicaré cómo diseñar la caja de protección del sistema de transmisión. Esta caja es una pieza que la construiremos siguiendo un procedimiento sencillo y que consiste en hacerla parte por parte, aprovechando las funciones automáticas del programa. La caja de protección que va a alojar al sistema de transmisión, formado por la rueda dentada y el tornillo sin fin, debe ser hueca. En Inventor se pueden seguir diferentes procedimientos para construir esta caja. Una de ellas es la de planchas metálicas, que es una de las especialidades de Inventor y que veremos en un curso exclusivo para ello. Ahora les mostraré un proceso diferente que considero fácil de entender en base a todo lo aprendido. Si observa el sistema de transmisión en esta vista previa, podrá imaginar que la caja debe estar formada por dos cilindros que se intersectan. Lo único que debemos saber son las medidas de ambas piezas para que la caja tenga el espacio suficiente que les permita moverse. Empezaremos construyendo el cilindro de la rueda dentada. Esta debe ser de 136 milímetros de diámetro y 30 milímetros de espesor, que es una medida suficiente para alojar a la rueda dentada. Así que dibujamos un círculo y le pondremos 138 milímetros de diámetro, haciendo coincidir el centro con el centro del eje de coordenadas. Usamos la barra de navegación para centrar el enfoque, ya que el círculo es muy grande, y ahora vamos a generar la extrusión. Como esta será el espesor del cilindro, le vamos a poner 30 milímetros, pero debemos generarla en forma simétrica para que el plano XY quede en el centro del cilindro. Este plano lo vamos a usar en todo el diseño, así que vamos a ir al panel del modelo y lo vamos a poner en modo visible. Ahora vamos a crear el cilindro que debe alojar al tornillo sin fin. Nos acercamos al plano XY hasta que su contorno cambie de color y hacemos clic derecho. En el menú de marcado seleccionamos Nuevo boceto. En el menú inferior hay que activar la función para ver el corte del gráfico y poder dibujar el boceto directamente en el plano. Este proceso lo vamos a repetir en los otros bocetos. Ahora vamos a activar la función de líneas de construcción. Y luego vamos a crear un círculo, que en este caso será de 118 milímetros de diámetro, que nos servirá de referencia para construir el otro cilindro. Esta medida es la medida interna de la rueda dentada en donde ambas piezas se engranan. Ahora vamos a desactivar la línea de construcción y vamos a dibujar un rectángulo con dos puntos. Nos acercamos por el lado izquierdo y la parte inferior para crear el primer punto. Note que una línea punteada de color negro aparece, la cual es tangente al círculo recién construido. Junto al puntero aparece el eje de coordenadas. Sin mover esta ubicación vamos a presionar la tecla del tabulador de nuestro teclado. La distancia en el eje X se pone en modo edición. Aquí le vamos a poner menos 60, pues este lado se encuentra en la parte izquierda del eje de coordenadas. Y vamos a presionar la tecla Enter. El primer punto del rectángulo se habrá creado. Ahora desplazo el puntero para crear el segundo punto y la distancia del eje X aparece en modo edición. Le vamos a poner 120 y presionamos el tabulador para editar la otra dimensión, que es el ancho, a la cual le vamos a poner 16, pues el cilindro debe ser de 32 milímetros de diámetro, que es suficiente para alojar al tornillo sin fin. Finalizamos el boceto y ahora vamos a crear un sólido usando la función revolución. Mire cómo se activa la figura recién creada. Y elegimos como eje el lado inferior. Este se pone en color blanco y hacemos clic. Luego, en la ventana de operación, presionamos OK. Con esto ya tenemos el cilindro del tornillo sin fin formado. Ahora vamos a crear los huecos para dejar ambas piezas como si fueran planchas de 2 milímetros de espesor. Regresamos al plano usando las operaciones ya indicadas para crear el nuevo boceto. El hueco de esta pieza será una instrucción de corte. Así que vamos a hacer un círculo de 132 milímetros de diámetro, pues como el exterior tenía 136 y 2 milímetros de espesor a cada lado, el interior debe ser de 132. Así que finalizamos el boceto y creamos la instrucción. Note que la figura recién creada se ha activado. Esta es la ventaja de hacerlo parte por parte. Aprovechamos muchas funciones automáticas del programa. Como estamos en el centro, activamos la función corte y de forma simétrica. El ancho será de 26 para dejar 2 milímetros de espesor a cada lado. Hacemos clic en OK y aceptamos esta operación. Nos falta el último boceto para crear el hueco del tornillo. Regresamos al plano para crear el nuevo boceto y ahora vamos a crear un rectángulo usando las coordenadas. Me acerco a la esquina izquierda de este cilindro hasta localizar esta esfera de color verde. Ahora
Sin moverme de esa ubicación, presiono la tecla del tabulador y en el eje X, que ahora aparece menos 60, pondré menos 58, 2 milímetros menos por el espesor. En el eje Y, vuelvo a presionar la tecla del tabulador y en el eje Y pondré menos 61, pues esta medida está más abajo. Finalmente acepto la operación, presiono la tecla Enter y ahora desplazo el ratón hasta ubicar el segundo punto. En este caso, el largo será de 116 y el ancho de 14, descontando el espesor de la caja. Finalizamos el boceto y activamos la operación revolución. La figura, como puede ver, se activa, así que la seleccionamos para corte y hacemos clic en la línea inferior. Presionamos OK para aceptar y ya tenemos nuestra caja hueca. Vamos a repetir la operación como si se tratara de crear un nuevo boceto para poder verla, ¿no? Y ahí tiene la figura. Es hueca. La vamos a guardar y como podrá haber notado, hemos realizado varias operaciones que se activan de forma automática, lo cual nos ayuda a hacerlo en menos tiempo. En el próximo video terminaremos esta pieza y les mostraré a usar la función dividir, split, filete y la aplicación de materiales. Así que los espero.